si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para atrasar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo. Roberto Cuarros. Bienvenidos. Estamos celebrando un cumpleaños, y los cumpleaños estamos contentos, alegres y aplaudimos también. Utilizando palabras del maestro Terrón, mantener vigente su legado, dice en una obra poético-musical. Y mantener vigente el legado de un poeta de la talla de Roberto Cuarros requiere no solamente talento o conocimientos, sino simplemente ganas y sacrificio y difusión. Solamente eso, que las gentes simples de la calle sepan quién es Roberto Cuarros. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos y vamos a cumplirla, y de hecho se está cumpliendo. Dorrego lo hace con cariño, con afecto y hoy con mucho amor a 100 años del nacimiento de un hombre simple que escribía maravillosamente bien, don Roberto Cuarros. Una de sus sobrinas, Laura Dunrao, va a leer la ordenanza respectiva para este momento. Corresponde expediente 57 del 25. Visto el año 2025 como el centenario del natalicio del poeta y escritor Roberto Cuarros, y considerando que Roberto Cuarros nació en Coronel Dorrego el 5 de octubre de 1925, hijo de Gregorio Cuarros y María Balda, nativa de la localidad de El Perdido. Que su padre, Gregorio Cuarros, fue designado jefe de la estación de ferrocarril de Coronel Dorrego, donde residió la familia con sus hijos María Esther, Oscar y Roberto Cuarros. Que Roberto Cuarros cursó sus primeros grados en el Colegio San José de nuestra ciudad, que posteriormente su padre fue trasladado a la estación Mármol, partido de Almirante Brown, zona del conurbano bonaerense, y más tarde se radicaron en Adrogué, que al terminar sus estudios secundarios se empleó como bibliotecario en el Colegio Nacional de Adrogué, profesión que retomaría definitivamente después de graduarse en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que obtuvo una beca que le permitió estudiar en la Sorbona, Francia, durante 2 años, 1961-1962, que dedicó 30 años de su vida a la docencia universitaria, según lo expresa Cuarros, con la fe confirmada de que es posible todavía comunicarse con otros seres humanos, que es posible compartir ese proceso magnífico, indescriptiblemente valioso en el hombre que es el despertar. La enseñanza busca en el fondo ayudar a despertar. Que se desempeñó como experto en bibliotecología en la UNESCO y la OEA,
que fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Bibliotecología y especialista en terminología de la documentación, que fue investigador, traductor y estudioso, a la vez que crítico literario, que dirigió la revista Poesía entre 1958 y 1965, que fue colaborador del suplemento cultural del diario La Nación y jurado en sus concursos literarios, que en 1986 se incorporó a la Academia Argentina de Letras y que en 1994 recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, que aunque comenzó a escribir a temprana edad, publicó su primer libro a los 33 años por propios criterios de exigencia, que a partir de su primer libro, en 1958, Juarros eligió un título único y enigmático para su obra, Poesía Vertical, que se conservó en los sucesivos volúmenes. Que toda su obra fue traducida al francés por el poeta y ensayista francés Roger Munier y el belga Fernand Vergenès, siendo traducidos también al inglés, al griego, al danés, al rumano, al árabe. Que en 1992 recibió el premio de la Bienal Internacional de Poesía en Lieja, Bélgica, y el premio Jean Mondieu en Marsella. Que su obra mereció un singular reconocimiento de sus pares. Vicente Alexandre la clasificó como una poesía abrazada de transparencia, y Octavio Paz dijo: cada poema de Roberto Juarros es una sorprendente cristalización verbal, el lenguaje reducido a una gota de luz, un gran poeta de instantes absolutos. Que el 31 de marzo próximo pasado se cumplieron 30 años de su fallecimiento, pérdida irreparable para la cultura argentina. Que el 5 de octubre del corriente año se celebrarán los 100 años de su natalicio. Que la comunidad de Coronel Dorrego lo recibió con motivo de celebrar su centenario, pudiendo disfrutar de sus anécdotas, vivencias y recuerdos de infancia, como así también de su amor por la poesía, evidenciado en su maestría para recitarlas. Que a través del Centro de Información e Investigación Educativa CIE se lleva adelante un proyecto denominado Año Vertical, para que cada escuela, cada modalidad, estudiantes, docentes y toda la comunidad sea parte y formar así una red de propuestas y acciones que posibiliten el encuentro con la palabra y con la obra del autor. Que siendo el Centro Cultural de la Municipalidad de Coronel el lugar donde se llevan adelante las más variadas expresiones culturales con el objetivo de promover la participación comunitaria y el desarrollo social, sería propicio imponer el nombre de Roberto Juarros a una de sus salas como un justo, formal y merecido reconocimiento a este gran poeta cuya obra, trayectoria y legado cultural han trascendido al mundo. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus facultades que le son propias, dicta la siguiente ordenanza. Artículo 1. Desígnase con el nombre de Roberto Juarros a la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Municipal. Artículo 2. Establezcase que el acto de imposición del nombre se llevará a cabo el día 5 de octubre de 2025 en coincidencia con los 100 años de su natalicio. Artículo 3. Dispóngase la colocación y descubrimiento de la placa conmemorativa en el espacio del edificio mencionado, la cual contará con la siguiente inscripción: Sala de Exposiciones Roberto Juarros.
en homenaje al poeta, bibliotecario, crítico y ensayista argentino por su maravilloso legado, en el centenario de su natalicio, 5-10-1925, 5-10-2025. Artículo 4. Aféctese la erogación de los gastos a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 5. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, dese al registro oficial y oportunamente archívese. Sala de sesiones, 10 de septiembre de 2025. Firma Ana María Balda, secretaria administrativa, Casiano Esteban Gutiérrez, presidente, Honorable Consejo Deliberante. Seguidamente se va a descubrir la placa aquí ubicada y vamos a solicitar la presencia de Susana Dacuyacu, Laura Forchetti, Juan Chalde y las familiares de don Roberto Cuarros, María Delia Dunrau y Laura Dunrau. Sala de exposiciones Roberto Cuarros, en homenaje al poeta, bibliotecario, crítico y ensayista argentino por su maravilloso legado en el centenario de su natalicio, 5-10-1925, 5-10-2025. Esta sala de exposiciones muy visitada por el pueblo de Coronel Dorrego y por quienes vienen a visitar Coronel Dorrego desde hoy se llama Roberto Cuarros. Susana Dacuyacu ha donado una colección de libros de la obra de Roberto Cuarros que están aquí en la sala, ahora lo vamos a ver, para la comuna, destinados, y también para el CIE. Los invitamos a pasar a la sala, ver los libros, por supuesto, y después nos vamos a trasladar al salón auditorium. Los invitamos a ingresar a la sala para disfrutar de otro excelente momento. Seguramente que así será. Celebrando el aniversario número 100 del natalicio de Roberto Cuarros. De mi parte, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. La Municipalidad de Coronel Dorrego, a través de su Dirección de Cultura y Educación, y el CIE,
y Jefatura Digital, porque esto se trabajó en conjunto. Les damos la bienvenida a esta parte del acto que, a pesar de que ahora va a haber gente que va a hacer uso de la palabra, es la parte más, si se quiere, desacartonada, más informal, donde vamos a celebrar la poesía, celebrando el cumpleaños de nuestro ilustre conpueblano que fue don Roberto Juarros. Les agradecemos la presencia. Este es un poco el punto culminante de esta semana. Mañana hay más actividades, vamos a tener el gusto de tener actividades aquí, en el Perdido, pero esto ha sido la coronación de un gran esfuerzo por parte de este equipo de cultura, que agradezco, y de la gente de educación, que también a lo largo de este año vertical se ha puesto al hombro la memoria de don Roberto Juarros. Antes de comenzar con la parte, como decíamos, de celebrar a don Roberto y de su poesía, vamos a escuchar la palabra del señor Intendente Municipal de Coronel Dorrego, que quiere dejarnos en este día tan emotivo su mensaje. Así que habla el contador Juan Carlos Chávez. Buenas tardes nuevamente. Yo les quiero expresar que para mí, como Intendente Municipal, y para el equipo que me acompaña en la función de gobierno, poder aportar a resignificar, a mostrar, o como dijo Gustavo recién en el comienzo, usando palabras del profesor Terrón, mantener vigentes los legados o visibilizar la obra de artistas dorreguenses, es una satisfacción y es importante poder hacerlo. Y también, permítanme que les diga que siento una especie de privilegio estar en este momento en el que, bueno, me toca, por el centenario del nacimiento de Roberto Juarros, participar en este acto donde le hemos impuesto el nombre a la sala de exposición. Realmente es un honor como dorreguense. Y en esta especial fecha que transitamos, los dorreguenses queremos destacar a Roberto Juarros Balda en la inmensidad de su obra poética, y por eso no dudamos en apoyar a las personas que conocen su obra en detalle y la magnitud de cada una de las cosas que ha realizado. También creo oportuno señalar que, sinceramente, me gusta mucho cuando desde la más maravillosa familiaridad escucho historias del hombre que trascendió incluso a su propio tiempo desde la más profunda esencia de su creación. María Balda, la mamá de Roberto Juarros, nació y se crió en el Perdido, en la simpleza y profundidad que inspira la llanura del tesuero de nuestro distrito. Hasta allí llegó como jefe de la estación Gregorio Juarros. Las tardecitas de Isasola, esas mismas tardecitas que supe disfrutar yo en mi adolescencia, supieron del nacimiento de un amor que se consagraría más tarde en casamiento. Don Gregorio fue encomendado a la estación Dorrego y fue allí mismo, entre el murmurar de carbonillas y silbato ferroviario, que nació hace 100 años Roberto Juarros Balda. Luego de su paso por el Colegio San José, partió con una familia hacia otras latitudes, pero los afectos de la infancia y la identidad se graban con caracteres indelebles. A nuestro poeta le gustaba disfrutar de sus vacaciones en la casa de sus tíos, Juan Dunrau y Lorenza Balda, en el Perdido. Un buen lugar, sin lugar a dudas, para encontrarse con afectos, y hasta me atrevería a decir, un lugar de inspiración también. De la pluma de Roberto Juarros quiero citar una parte, un texto. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora,
ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Maravilloso. Y también otra, más breve, cita: a veces parece que estamos en el centro de la fiesta. Sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío. Pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Citar a Roberto Juarros Balda y su poesía vertical es hablar de una importante porción de la cultura del país, sin obviar, naturalmente, que nació en nuestra ciudad de Coronel Dorrego, una muy buena cuna para un gran exponente de las letras nacionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pensamos en Roberto Juarros, pensamos en Acosta García en el arte de la palla, pensamos en Amaranto Álvarez en la guitarra, en Isaías Orbe y don Nicolás Antonini en la música y en tantos otros, en Del Río. Y la difusión de estos nombres y sobre todo la memoria y el legado de estos hombres, porque la cultura es la memoria de los pueblos, depende, o por lo menos tenemos la responsabilidad de los que estamos aquí, que trabajamos en esta casa, pero también y en una enorme medida, depende de la gente que educa. Bueno, yo soy docente, como todos, o casi todos ustedes saben. Y por eso hemos trabajado este año con la gente de educación que ha tenido la feliz idea de hacer este año vertical, y que vemos que se han logrado cosas hermosas y que la memoria de Juarros para esta generación y para los que vienen, va a estar viva, igual que seguramente la memoria de toda la gente que ha hecho algo por este pueblo. Para comentarnos un poco lo que se ha trabajado y para compartirnos su sentir, vamos a invitar aquí al escenario a hablar a la señora jefe distrital de educación, la señora Eugenia de Dios. Bueno, por supuesto agradecer la presencia de todos y agradecer estar hoy acá, ni más ni menos que festejando, ¿no?, este gran cumpleaños. No porque, bueno, simplemente tenemos ni nada más ni nada menos que un dorreguense que escribe poesía, que es reconocido mundialmente, ¿no?, que ya sería el broche que cerraría todo. Pero bueno, por lo menos en mi caso particular, que lo conocí este año a Juarros, la verdad que me siento feliz de haberlo conocido, y en eso, bueno, te tengo que dar las gracias, Laura, Ana, Lucas, que fueron los pioneros de esta idea y que nos dieron esta oportunidad, ¿no? Hoy estaban hablando y decían, los docentes deberíamos tener como la responsabilidad de que todos los dorreguenses lo conozcan a Juarros. Y yo creo que sí, tenemos que tener la responsabilidad, pero no la responsabilidad por conocer un escritor más, la responsabilidad porque yo quiero que a todos los dorreguenses le pase lo mismo que me pasó a mí este año. Quiero que todos lo puedan escuchar, que todos lo puedan leer y que sientan ese mimo al alma, porque realmente escucharlo fue eso, un mimo al alma. Cada encuentro sentía que no me quería ir, que quería estar ahí. Sentía que quería escuchar su poesía, sus letras, me gustaba esa sensación que me ocasionaba estar con esas personas que de alguna manera creo que elegí para estar en ese momento. Me sentí cuidada, querida, con más amigos. Y creo que todo eso que generó en mí este poeta lo tiene que poder generar, o merecen todos los dorreguenses poder sentirlo, poder apreciarlo, poder escucharlo, poder leerlo. Por eso quiero dar gracias, por eso agradezco profundamente que Juarros sea dorreguense, que creo que nos pone en valor en lo más alto, y desde mi función, déjenme decirles que me siento totalmente orgullosa, como les dije recién en primera instancia, por Laura, Lucas y Ana,
que nos metieron en el ruedo de este año vertical, pero por todo lo que sucedió en las escuelas, porque lo que yo pude ver es que todos lo disfrutamos muchísimo, desde los peques del jardín de infantes hasta los adolescentes en el secundario. Sucedieron cosas maravillosas con los docentes, con los bibliotecarios de las escuelas, y más allá del reconocimiento hacia él, creo que fue el disfrute que tuvo todo este año la escuela, gracias a Juarros, gracias a su poesía tan sensible, ¿no? Porque creo que lo que nos causa es eso. Cuando lo escuchamos siempre nos lleva a un lugar de nuestra infancia, de este dorrego, y eso es maravilloso, a un amigo, a una amiga, y realmente creo que nos hizo a todos muy feliz. Yo agradezco muchísimo con la responsabilidad con que nuestros docentes tomaron este cumpleaños, este año vertical, y los otros días hablando con Ana decía, es muy loco lo que está pasando, es muy loco ver todas estas actividades en la escuela, ver a los chicos tan entusiasmados, tan enganchados, y bueno, y Ana me decía lo que pasa, Eugenia, que la poesía es una revolución. Así que bueno, un poco cambiarle también palabras al año vertical, y creo que más que un año vertical fue un año de revolución en las escuelas, así que gracias a todos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a disfrutar un poco de la magia y del recuerdo. Yo ya los voy a abandonar porque vamos a ver algunas cosas muy lindas, pero antes de eso hay que agradecer, porque es de persona bien nacida, por esta semana vertical tan hermosa y por este año vertical. Pero en lo que me atañe, en la semana vertical, agradecer al equipo de trabajo. Nos hemos acostado muy tarde y nos hemos levantado muy temprano, pero hemos trabajado para recibir a los poetas, para acompañarlos, para acompañar esas actividades que han hecho Daniela, Analía, Lucas, Laura y Ana Inés, que han sido un poco las nervios motores de esto. A la gente que participó, a los talleristas y a ustedes, muchos de los cuales estuvieron presentes toda la semana. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo, sé que no le gusta y que es de perfil muy bajo, yo quiero que renovemos el aplauso para una persona que vino en forma totalmente desinteresada, que es ni más ni menos que la persona que custodia el legado, el patrimonio literario de Roberto Juarros, y que además ha tenido la enorme deferencia de donar al Centro de ANSIE y a la Municipalidad de Coronel Dorrego, a través de la Dirección de Cultura y Educación, obra de don Roberto Juarros que no es fácil de conseguir. Así que este aplauso que sea para la señora Susana aquí. Que ya nos prometió que nos va a volver a visitar en algún momento. Bueno, a continuación vamos a proyectar un videito que tiene que ver con testimonios que hemos logrado de gente que tiene relación o tuvo relación con la obra de Roberto Juarros, con él mismo o con la obra. Son los que hemos podido conseguir porque mucha de esta gente vive fuera del país. Y vamos a hacer una videoconferencia a instancias de una idea muy buena que se le ocurrió a Susana. Pero bueno, las redes nos podían jugar una mala pasada y había que ser el acto muy temprano porque los tiempos en Europa, ustedes saben que es el horario. Así que vamos a ver ese video y después yo no voy a hablar más, porque este escenario lo va a ocupar la señora Laura Porchetti, que junto con la gente del taller literario tan hermoso que dicta durante el año, nos van a contar de cosas que han pensado y han hecho sobre la obra de Roberto Juarros, y las va a acompañar en la guitarra. Soy Eugenia Almeida, soy escritora y quiero sumarme a estos homenajes que se están haciendo a Roberto Juarros. Juarros para mí es, ni puedo decirlo, es el punto máximo de la condensación poética, una expresión que creo que nos habla a todos, nos toca a todos, como si fuera casi una conversación íntima. Me conmueve cómo él puede poner quizás en un verso
lo que muchos de nosotros no podemos poner ni siquiera en novelas de 500 páginas. Es casi un amigo al que recurro permanentemente, porque ahí encuentro lo que yo no sé decir, pero habla de mí y habla de todos nosotros, creo. Esa cosa extraordinaria de la literatura, un relámpago, un refusilo, casi como una liebre que aparece en el campo y cruza el camino, eso es Juarros. Así que celebro este festejo de su obra, este homenaje, estar reuniéndonos para decir cuánto nos conmueve su palabra. Hola, soy Franco Barberón, cantautor, escribidor de poemas. Formé parte del Sol Albañil, un taller que daba Mirta Colangelo, la mágica Mirta Colangelo, y ahí conocimos los primeros textos de Juarros, de Roberto Juarros, lo que nos hizo admirarlo desde el primer momento que lo leímos. Después fuimos al centenario de Coronel Dorrego, donde él fue invitado a dar una charla, y nosotros estábamos ahí con Mirta y con mis amigos del taller. A partir de ahí no lo pudimos abandonar. Sus libros no se conseguían tan fáciles, sobre todo los primeros, pero fue un largo acompañamiento hasta el día de hoy. Le hicimos un homenaje en vida en Las Cañitas, en Buenos Aires, y en un momento había que irlo a buscar hasta Temperley, y me eligieron a mí para que vaya. O sea, era el que estaba en el remis. Yo no tenía ni idea dónde quedaba Temperley, así que tardé 1 hora y media para ir y 1 hora y media para venir con él, charlando sobre poesía, una charla inolvidable, igual que ese homenaje con Mirta Colangelo y con Lidia Blanco. Estuvo Pablo La Sala, estuvo Matilde Ítem también en ese homenaje, que se llamaba Celebración del Amor. Yo creo que se lo mandé a Laura. Pero cuando Laura me dijo de hacer este video, me vinieron un montón de cosas a la cabeza y al corazón, y entendí por qué Juarros me acompañó tanto tiempo y me acompaña permanentemente enseñándome. Roberto Juarros es un poeta muy distinto, no pertenece a ningún movimiento, tal vez pertenezca a los hombres primeros que se dieron a la poesía con el pensamiento, con algo filosófico. Roberto Juarros no se detiene en la estética de la belleza, sino que va por más y hace posible un lenguaje que alcanza la trascendencia por la claridad de su pensamiento. Creo que lo que más, la inmensidad que heredamos de este tremendo poeta es que no se detiene en ideologías, no se detiene en dogmas, está más allá de todo eso y pone a la poesía como una revelación, del pensamiento. Debajo de esa semántica hay algo que trasciende, y es la forma que tiene de vincular las palabras con una mirada que da una nueva oportunidad a la existencia. Ese es el legado. Tuve 1 hora y media hablando con él y me hizo una dedicatoria en un poema, porque yo no tenía libros de él, y me puso para Franco con la fe en la poesía que nos une. ¿Qué más les puedo decir de Juarros? Que me va a seguir enseñando. Soy Guy Poisson
crítico literario y traductor. Vivo en Flandes, la parte de habla neerlandesa de Bélgica. Supongo que conocí la poesía de Roberto Juarros por sus comentarios a Voces de Antonio Porquia. Cuando en 1992 pude viajar a Buenos Aires para entrevistar a escritores argentinos para Radio Televisión belga, tenía cita con él en un gran hotel en la avenida 9 de Julio. Allí habló durante hora y media de su poesía, con su voz sonora que retumbaba en el enorme comedor. Publiqué el texto traducido al neerlandés en varias revistas literarias de Flandes y Holanda, acompañado de traducciones de sus poemas. Entre otros, dibujaba ventanas en todas partes, que había leído al final de la entrevista. Tenía cita con él en Rotterdam, en Holanda, en el marco de Poetry International 1994. Quería agradecerle el envío de los 2 tomos de su poesía vertical, pero no acudió, debido a su crítico estado de salud. El 10 de abril de 1995 publiqué una extensa necrología que refleja mi intensa emoción por su fallecimiento. En el año 2001 publiqué mi traducción de 11ª poesía vertical, que tuvo bastante éxito. Roberto Juarros siguió fiel a la concepción de la poesía esbozada en la entrevista, con pocos reflejos de la circunstancia orteguiana, aunque en su último poemario se lee en filigrana el dolor por el inminente fin de la vida. Buenos días, soy Alfredo Saldaña, vivo en Zaragoza y soy profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad de Zaragoza, aquí en España. Mi vínculo con Juarros se sostiene de un modo radical en la lectura de su inquietante poesía, sobre la que he publicado ya algunos trabajos, entre ellos, y tras una estancia que llevé a cabo en Buenos Aires durante los meses de marzo, abril y mayo de 2017, un ensayo titulado Romper el límite, la poesía de Roberto Juarros, un libro que se publicó en 2022. Su poesía vertical refleja muy bien, representa para mí, la dirección de una flecha disparada al corazón del vacío, a la entraña de la realidad, con el propósito de hacerla saltar por los aires. Pozo sin fondo, o lo que viene a ser lo mismo, cielo sin bóveda, es el lugar hacia el que nos arrastra esta poesía entendida como la expresión extrema de un lenguaje en el que han de germinar otras semillas interrogantes. Sí, a ese lenguaje se entregó Roberto Juarros, como alguien a quien le fue la vida en ello. Un fuerte abrazo a toda la gente de Coronel Dorrego. Me quieren acompañar Lucas, Isabel y Moni, ¿no? Casi todos los años en el taller, muchos años, por lo menos dedicamos siempre algunos encuentros a leer unos poemas de Roberto Juarros. Pero este año leímos también unos poemas y fragmentos, pero además uno de los jueves que nos encontramos, hay más gente del taller, no sé si quieren venir, pero si no, querés venir, Leti, quien quiera. Bueno. Este año, uno de los jueves, llevé para compartir una carta
que Roberto Juarros le escribió al doctor Carlos Funes Meriel en agosto de 1977. Y la carta empieza diciendo: de mi especial estima. Alguna vez, al regresar hace años de alguno de mis viajes al sur, volví a recorrer anónimamente las calles de Coronel Dorrego y, por supuesto, los andenes de la estación del ferrocarril, donde fue jefe mi padre y transcurrió mi infancia. Esa emoción, a pesar de todas las transformaciones, se ha repetido ahora, desde lejos, al recibir su valioso libro y su cordialísima carta. Usted sabe que podemos dar muchas vueltas por el mundo, pero el terruño no nos abandona. Y más adelante cierra diciendo: no pierdo la esperanza de poder volver a visitar alguna vez Coronel Dorrego. Me resultaría muy grato por múltiples motivos, pero muy especialmente por saludarlo personalmente, y me asocio desde ya a su estimulante deseo de fumar juntos varias buenas pipas. Gracias por su atención y su cordialidad. Espero que podamos proseguir esta grata relación. Un saludo muy amistoso, Roberto Juarros, Temperley, provincia de Buenos Aires. Cuando leímos la carta, ese día, la verdad que fue un momento muy emocionante. Creo que nos acercó, si bien ya habíamos leído un par de entrevistas de la conferencia cuando estuvo acá, los poemas, como decía, pero nos hizo sentirlo un poco más cerca, ¿no? Y esta manera de hablar, y esto que dice, de que vino y recorrió Dorrego, y nos hizo sentirlo un poco más vecino. Creo que también porque las cartas son como una conversación íntima, ¿no? Hay algo de una intimidad hacia otra intimidad, ese diálogo que se establece en una carta. Aún una carta escrita como esta máquina, ¿no? De la época de las máquinas de escribir, hay algo ahí, aunque no sea la letra manuscrita, hay algo en la firma, hay algo que, donde está la presencia de quien escribió la carta. Y bueno, entonces nos dieron ganas de escribirle cartas a Roberto Juarros. Imaginar que podíamos enviarle, bueno, de alguna manera escribirle esta carta y hacérsela llegar. Y cuando pensamos en este encuentro de hoy y esta celebración del centenario de su nacimiento, nos dieron ganas de compartir esas cartas. Ahora vamos a compartir 3, en realidad hay muchas más, creo que son 9 o 10. Hay copias de estas cartas en unos sobres que dejamos en algunos lugares, que invitamos a que se lleven de recuerdo de este día. Así que bueno, ahí vamos. Coronel Dorrego, 1 de octubre de 2025. Señor Juarros, ante nada agradezco esta oportunidad de escribirle y de contarle de qué forma su poesía trastoca todas mis sensaciones. Yo, que he escrito cartas desde que aprendí a leer y escribir, y padezco esta modernidad que las ha dejado de lado, como si fueran parte de un pasado irrecuperable, me sentí tan perturbada al escribirle que no supe cómo encabezar esta carta. ¿De qué modo dirigirme a usted, estimado? Me pareció demasiado formal, y querido, mi predilecta, un abuso de vocabulario. ¿Por qué iba a quererle? Entonces opté por señor, por considerarlo educado. Ya puede darse cuenta usted de cómo me siento. Querría hacerle tantas preguntas. Leo su poesía con deleite. Advierto en ella tanta dualidad, una constante interpelación sin respuesta, casi una obsesión con la muerte, con la que ha hecho las paces
y la trata como un amigo. Eso me gusta. Coincidimos. Aunque lo que yo escriba no tenga la trascendencia de sus palabras, también la siento una compañera que un día cualquiera te llevará de viaje por espacios desconocidos. Usted dirá, ¿por qué le cuento esto? Pues, para parecerme un poco a usted. No se ría. Es solo mi forma de agradecer su legado poético, haberme introducido en un mar de dudas cada vez que lo leo. Quedan en mi mente tantos interrogantes. Si lo tuviera enfrente, me gustaría saber si ya encontró respuestas a los suyos. Le adjunto unos poemas míos para que los lea, y quién dice, tal vez a alguno le genere curiosidad. Me despido de usted con la esperanza de que esta carta sea leída y juzgada sin crueldad. Hasta siempre, Isabel. Mi respetado Roberto Juarros, desde este rincón que lo vio nacer, sentada sobre el pasto verde que rodea las vías del ferrocarril, respirando un aire diáfano y limpio, quiero llegar a usted hoy, a su alma viajera. Quiero acariciar su corazón de biblioteca que nos dejó tantas huellas, su decir crítico, realista, dual, que ha dibujado ansias en nuestras manos, ha inspirado palabras de revelación y coraje. Sus letras entrelazadas en cascada vertical han protagonizado actos, han despedido cuerpos, han elegido gestos y han calado corazones pedregosos. Hoy quiero decirle que no es casual que haya nacido en el día del camino, porque usted ha sido camino. Lo hemos transitado, dedicado, lo hemos puesto de manifiesto en tarjetas, declaraciones de derechos y revoluciones de soles. Ha sido bandera de fe en nuestro pueblo y sendero, vislumbrando futuro. Hoy elevo esta carta vertical desde abajo al cielo para dar gracias por la humildad con que nos dejó este legado. Ojalá muchos de los poetas de esta tierra crean, como usted, que han encontrado un lugar justo donde se ponen las manos, que no tocan las cosas, las respiran como pulmones de palabras. Hasta siempre, mi querido Roberto, hasta cualquier verso que nos acerque a este pueblo hermoso de brazos empedrados. Con cariño, Mónica Pérez. Querido Juarros, Roberto, no me nace decirle, porque para llamarlo por su nombre debería invitarlo a mi casa, prepararle una taza de té con budín de limón, presentarle mi patio y a mi perra, que también tiene el nombre de otra escritora. Usted tenía mascotas, ¿no es así? Yo creo que en uno de sus poemas menciona a un perro y me gusta imaginar que es el suyo, que lo llevaba a pasear por su barrio y le hacía pozos entre las plantas. Me gusta imaginarlo así, a usted, señor Juarros, cotidiano y próximo a las cosas del mundo, lavando los platos, manejando su trabajo, olvidándose las llaves de la casa en la mesa del comedor. Debo admitir que a ciertos escritores y a ciertas escritoras es más fácil imaginarlos rodeados de su mundo cotidiano, entre repasadores, resfríos o cortándose el pelo, pero con usted me cuesta un poco. Seguramente sea un prejuicio, no me cabe duda. Aún así, es agradable imaginarme en su patio, bajo un árbol que no sé su nombre, sentado en un sillón de mimbre, porque para mí todos los patios van a estar asociados a un sillón de mimbre y a flores blancas que caen silenciosas. Le voy a contar una cosa que quizás usted ya sabe, pero de todos modos se lo menciono.
frente a la estación de ferrocarril, allí donde usted pasó su infancia, los teros hacen sus nidos, también los alacranes y las golondrinas. En su vuelo azul y rasante, buscan alimento para sus crías en el verano. Si usted las viera, cómo vuelan precisas y metalizadas, recogiendo tábanos, moscas y libélulas en sus bocas cada tarde. Mi madre dijo algo bello sobre los árboles que están frente a la estación. Los días de viento sus copas se agitan y como amantes se besan. Así mismo dijo. Yo se lo digo porque usted tiene un gran cariño por ellos. Es por eso que se lo menciono. Otra cosa que imaginamos mi madre, mi hermana y yo es que esa estación algún día se convierta en una casa de la poesía, que den talleres y charlas, se junte la gente aquí entre música y poemas. ¿No sería hermoso? ¿No sería bonito que sus poemas dejaran una estela profunda como las que dejan los ríos en nuestro pueblo? En estos días, cuando hagamos un budín de limón en mi casa, nos vamos a acordar de usted, señor Juarros. Vamos a leer algún poema suyo y vamos a recordar los trenes de aquella época, cuando era niño y descubría en los pájaros el alfabeto oculto de la música en su vuelo. Con gran cariño lo abraza Lucas.